Buenas tardes, amigos televidentes, con ustedes de nuevo. Soy Dr. Sergei Krutko en el programa Hoy con Penélope. Soy neurólogo del Centro Médico Nazaret de Heredia de Costa Rica. Analizando programas anteriores y el conocimiento general del público, sentí necesidad tal vez tocar un tema bastante grande, bastante fuerte. Más bien creo que con eso hoy vamos a inaugurar una serie de los programas donde vamos a hablar específicamente de los aspectos genéticos en la salud nuestra y cuáles son las enfermedades que tienen una predeterminación genética y que realmente ya no se puede cambiar cuando estamos encontrando. Tal vez cómo tener la visión sobre algunos aspectos de bioética. A veces es un poco complejo aceptar algunas cosas, pero quiero explicar y mencionar algo tal vez para cambiar la visión. Y eso es lo que vamos a abrir el día de hoy. Vamos a hablar de las enfermedades hereditarias, que son enfermedades de las cromosomas. Las cromosomas son 23 pares de la información completa. Es prácticamente un chip donde tenemos toda la información sobre lo que es nuestra personalidad genética, todo el perfil genético, y según la información que está guardada en esos códigos genéticos en las cromosomas, nosotros estamos formándose, desarrollándonos, viviendo, actuando dentro de los hábitos. Y así como somos nosotros, los genéticos, biólogos, médicos, llamamos lo que ya somos, es un fenotipo, que es el resultado de la interacción de nuestro genotipo, la serie de códigos que está guardada en las cromosomas, con los hábitos. Por tal motivo, nuestra apariencia, nuestra salud, nuestra aparición física es dinámica, porque cada día, cada segundo, cada minuto, cada año, estamos interactuándonos con nuestro genotipo dentro de los hábitos donde vivimos. Y eso es lo que predispone a nosotros estar en tal condición o en tal condición. Recuerde que el modo de interacción depende muchísimo de nuestra actitud, de nuestra educación, de nuestra formación. Y eso es lo que predispone a veces, de punto de vista psicosomático, cuando nuestra actitud es un poco errónea, empezar a tener los problemas por tener el exceso de fricción cuando tratamos dentro de los hábitos actuar en una manera poco adecuada. Y eso se proyecta en todo. Entonces, cuando la gente son muy rígidos en cambiar la actitud según los cambios de los hábitos, entonces ya definitivamente empiezan a tener las enfermedades somáticas, los problemas psicoemocionales, depresiones, ansiedad y todo eso. Pero vamos otra vez a volver la película hacia la genética. Y vamos a hablar de los cromosomas. Imagínese usted que hay algunos aspectos que a veces es difícil de cambiar, que son definitivamente muy predeterminadas. Eso cuando anomalías vienen de una vez desde las cromosomas. Cuando existe, por ejemplo, un error en la cantidad de los cromosomas, se multiplican más de la cuenta o más bien se pierde una, o existen algunos cambios parciales dentro de las cromosomas. Y eso nosotros llamamos mutaciones. Vamos
primero empezar el día de hoy con lo más macroscópico, con exceso de alguna cromosoma en algún par de nuestros 23 pares de cromosomas y de la ausencia. Hay varios grupos de tales síndromes y enfermedades que están definitivamente programados por ese tipo de los errores. Uno de los más conocidos es el síndrome de Down, cuando en el par número 21 se triplica la cantidad de cromosomas. En lugar de tener 2, tenemos 3 cromosomas en el par 21. Imagínense que cada célula de la persona que está con el síndrome de Down tienen la tercera excesiva cromosoma en su par 21, lo que definitivamente prácticamente predispone a un desarrollo, ya que lo que conocemos como los médicos, que se forman y se ven anatómicamente con todas las particularidades que tienen los portadores de síndrome de Down. El otro síndrome conocido se llama el síndrome de Patau. Eso sí, es el síndrome que tal vez la gente común, a veces muchos nunca lo escucharon, hasta algunos médicos a veces no recuerdan en qué consiste el síndrome de Patau, y por tal motivo yo voy a mencionar específicamente. Síndrome de Patau es una trisomía, igualmente son 3 cromosomas, pero en el par número 13. Entonces, es una enfermedad que genera también un cuadro muy particular y muy específico que normalmente se confirma solamente por los estudios genéticos. Este generalmente está acompañado mucho de mucho tipo de malformaciones físicas, discapacidades mentales, una serie de malformaciones en muchos órganos de una vez. La esperanza de la vida para ese tipo de las personas es bastante pobre y difícil en este sentido. Ok. Y lo que ahora quiero decir es exactamente sobre otras visiones más aquí para otros cambios que ya son dentro de las cromosomas. Recuerde que hay un asunto bioético que hay que tocar y terminar tal vez el programa del día de hoy con esto. A veces las señoras sufren muchísimo psicoemocionalmente cuando tienen una pérdida, un aborto inesperado. Y dicen, ay, perdí mi hijo. Pero es muy interesante que de punto de vista genético y biológico, este aborto fue predeterminado por alguna mutación donde supuestamente el niño tenía muy poca probabilidad de sobrevivir porque tenía una mutación genética con muchas malformaciones en diferentes sistemas, y eso lo que provocó tal aborto. A veces hay que aceptar ese tipo de situaciones exactamente con ese tipo de la visión, porque no siempre que todo lo que nos parece tan mal, de verdad está tan mal. A veces se perdió y se perdió. Para eso a veces hay alguna causa, y tal vez con el próximo embarazo la mujer puede tener mucho más suerte de tener una combinación genética de su feto con mucho más posibilidad
de sobrevivencia y que ella no se encarga después de un bebé totalmente discapacitado, sino va a tener un niño que está totalmente normal en su desarrollo como la mayoría de otros niños. Entonces, piénselo bien, que tal vez a veces la fuerza y voluntad superior es más allá que nosotros podemos imaginarnos. Con ustedes, el día de hoy, deseo todo lo mejor y mucha salud, Dr. Sergei Krutko.